predicar hoy bajo el tema nacimiento virginal. Lucas 1:26, nacimiento virginal. Yo creo que esta enseñanza de hoy nos va a ayudar a entender más todavía porque hay que celebrar la Navidad. Porque es importante el nacimiento de Cristo. Lucas 1:26, permítame leer varios versículos hasta el 35, por favor. Vamos a leerlo. Dice la Sagrada Escritura: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret. Versículo 27, a una virgen desposada, es decir, comprometida, con un varón que se llamaba ¿cómo? José. José era de la casa de David. Y el nombre de la virgen, de la muchacha, era ¿cómo? María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, el ángel dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado ¿qué? ¿Has hallado qué? ¿Delante de quién? Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. ¿Concebirás dónde? O sea que fue algo directo. Que eso es importante leer detalladamente la palabra. ¿Concebirás dónde? Las mujeres no conciben, no hay concepción en el vientre, sino en el óvulo, y el óvulo pasa al vientre. ¿Cierto? No conciben directo en el vientre. Primero hay un proceso, óvulo fecundado, y ese óvulo luego va buscando la ubicación. Jesús fue concebido directo en el vientre. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Gloria al Señor. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo ¿qué hará? Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Recordemos que el miércoles hablaba acerca del escritor de Lucas, del evangelio de Lucas, y decía que era Lucas, y que Lucas escribió su evangelio con un propósito. El versículo 4 nos lo registra: poner en orden todas las cosas que Teófilo había escuchado y le habían enseñado y que otros habían tratado de escribir. Y decía el miércoles que Lucas, que no fue discípulo de Jesús, sino discípulo de Pablo, se tomó la tarea de escuchar a cada uno de los que fueron testigos presenciales del nacimiento y los milagros de Cristo, y colocó todo en orden, las verdades, para que no hubiese distorsionamiento. Ahora, dentro de este primer capítulo de Lucas, el capítulo 1, encontramos dos grandes milagros que muestran el poder creativo y sobrenatural de nuestro Dios. Les repito, solo en el capítulo 1 encontramos dos grandes milagros que demuestran el poder creativo y sobrenatural de Dios. El primero de ellos: poner a concebir a una mujer anciana, estéril, sin la costumbre, sin menstruación, hacerla fértil para que pudiera tener su hijo, que fue Juan el Bautista. ¿Usted no cree que eso es un milagro grande? Ahora habla a una virgen en ese mismo capítulo, una virgen que no conocía
hombre, marido, que se guardaba, que estaba comprometida y milagrosamente sale embarazada. ¿Cuál sería su reacción si una hija suya, una sobrina, una nieta, una hermana le viene con el cuento de que está embarazada siendo virgen? Difícil de creer. Algún contacto con el semen masculino debió haber tenido. Pero la historia registra que ahí no hubo participación de ningún hombre. Ahora, estos dos embarazos tenían un propósito específico. El de Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. El de Jesús, traer esperanza y salvación a la humanidad. O sea que todo lo que Dios hace es con propósito. ¿Amén o no amén? Entonces, si tú y yo estamos esperando un milagro grande de ese Dios que hace cosas extraordinarias y sobrenaturales, que ese Dios que hace cosas creativas, tenemos que entender que el milagro que Dios te va a hacer no es para satisfacer tu necesidad. Wow. Porque queremos que Dios haga las cosas solo para satisfacer lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Detrás de todo milagro, Dios tiene un propósito. Y estos dos propósitos que encontramos tanto en Juan como en Jesús, Juan preparar el camino, Jesús traer esperanza, eso sigue provocando en este tiempo que Dios haga milagro. Un milagro de Dios tiene como fin preparar el camino para que los que no crean, crean por el milagro que Dios hace en ti. Lo que quiere decir que si Dios me da algo, me hace algo, yo tengo que compartirlo con otros. Y cuando te digo compartirlo, no te estoy diciendo solamente que te pares aquí delante y me digas, pastor, yo quiero testificar, sino que donde tú vayas, aleluya, a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los desconocidos, les hables de lo que Dios ha hecho en ti. Eso es preparar el camino. Entonces Dios siempre va a obrar milagros para preparar el camino para que otros reciban. Y el milagro del nacimiento de Jesús, que puede traer esperanza de salvación a través del milagro que Dios ha hecho en tu vida y va a hacer en tu vida, es esperanza para el que no cree. Yo recuerdo cuando recién no, como al año de haber salido de la enfermedad de la isquemia, al año que ya más o menos se reaperturaron las cosas, fui a una tienda de un centro comercial y mientras me atendían tenía que firmar algo. Todavía el pulso no me daba para firmar bien y le dije a la cajera, a la muchacha, por favor, escriba usted mi nombre porque la mano todavía, y le conté, aproveché y le testifiqué. Ella me quedó mirando porque le dije, a los 17 días salí caminando de la clínica, casi con lágrimas en los ojos. Ella me dijo, me da esperanza porque a mi tío le dio eso hace una semana. Se da cuenta que es que Dios quiere traer esperanza al mundo. Un mundo que ya no cree en nada. Un mundo que ya no cree ni en pastores ni en iglesia. Porque lamentablemente muchos pastores se han encargado de dar mal fruto, mal testimonio, de aprovecharse de la gente. Pero tú y yo no hablamos de pastores ni de iglesia, hablamos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Dale toda la gloria y toda la honra. Ahora entremos en la historia que leímos de ese capítulo 1. Y me llamaba la atención y me preguntaba, ¿qué hizo que Dios escogiera a María? ¿Qué hizo que Dios escogiera a esa muchacha? Vamos a leer más adelante una profecía ya estaba escrito en Isaías 600 años atrás de que esto acontecería, de que una virgen iba a concebir. ¿Usted no cree que todas las mamás devotas de aquel tiempo tenían la esperanza de que su hija fuera la elegida? Y trataban de cuidarla y la instruían y esperaban, pero entre tantas a Dios le plació escoger a esa muchacha de una ciudad
poco grande, de una aldea no reconocida, allí Dios escogió una muchacha. Hermano, Dios no mira puestos para bendecir. Dios no mira condiciones sociales. Tú y yo podemos ser dignos de que Dios nos escoja para cosas grandes. No sé, yo esperaba un amén mejor, hermano. Yo quiero ser digno. Y aunque de pronto no seas de los que te pares aquí delante y seas visiblemente reconocido, hoy es el día donde Dios te puede escoger. Ahora, ¿qué nos enseña la historia en primer lugar? ¿Por qué Dios la escogió? Que los milagros se reciben por gracia. Versículo 30 del capítulo 1. Diga conmigo, por gracia. Los milagros se reciben por gracia. Eso fue lo que el ángel le dijo a María. No temas porque has hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. Y gracia es un regalo de Dios. Gracia es el favor de Dios manifestado a la humanidad. Lo que me hace entender que las cosas de Dios no son por mérito, ni por capacidad, ni por tu estudio, es porque a Dios le place escogernos a nosotros. Y una vez más digo lo que dije hace poco, tenemos que romper esa mentalidad que a veces menospreciamos a otros porque Dios les da y nosotros que nos merecemos, Dios no nos los hace. ¿O no? Yo que soy más fiel, yo que más oro, yo que más ayuno, yo que más diezmo, yo que voy a todos los cultos y a veces decimos que es un sinvergüenza. Yo lo oigo que Dios le da, que Dios le hace, ¿y por qué a mí no? Mientras tu actitud sea esa, no eres digno de hallar gracia delante de Dios. Wow. Diga conmigo, es por gracia. Ahora, ¿cómo yo obtengo la gracia de Dios? Primero, permitiendo que Dios empiece a cambiar lo que hay en mi vida que no le agrada. Porque si tú esperas grandes milagros de Dios, tú tienes que buscar más de Dios. Hay gente que a nuestra vista no es apta, pero Dios le da milagros. Y aún a algunos les hace Dios el milagro y hasta se apartan del evangelio. Pero por ese milagro, otros se convierten a Cristo. O sea que en todo tiene propósito. Pero como tú y yo somos hijos de Dios y no nos contentamos con un milagro, aunque lo necesitamos, sino que nuestro fin es la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos quieren ese fin? Eso es lo que esperamos, porque los milagros van y vienen. Hoy tú de pronto necesitas dinero para algo y Dios te hace el milagro, pero dentro de una semana, unos meses, vas a volver a necesitar. Pero la salvación es eterna. Y como tú y yo tenemos la salvación, que es lo más importante, anhelamos la salvación, ahora Dios nos exige que nos consagremos más. Amén. Yo hallo gracia permitiendo que Dios transforme mi vida a través de la santidad. Yo hallo gracia sirviéndole a Dios. Porque si algo mueve el corazón de Dios es cuando tú le sirves a Dios. ¿Sabe? Yo meditaba en Jesucristo mientras adorábamos. No le voy a decir que ayer ni anteayer, hoy cuando adorábamos allí a través de todas estas canciones que las cantamos solamente en Navidad. Gloria a Dios porque por lo menos las cantamos. Yo meditaba que cada paso de la vida de Jesús era porque estaba escrito obediencia y se sometió a eso. Y hay gente que quiere que Dios se someta a sus caprichos, pero ellos no se someten a lo que Dios ordena. Diga conmigo, obediencia. Servicio y obediencia nos da gracia. Lo segundo que yo observo para que Dios escogiera a esta muchacha, porque es que mire, hermano, ella no reaccionó por casualidad. Dios conocía el corazón de ella. Y eso es lo que Dios mira, el corazón. Dios no mira tus palabras. Hay tanta gente que le promete a Dios y cuando Dios les hace, se olvidan de las promesas. No oigo casi amén. Como que se me durmieron unos cuantos. Toca al que está todavía y le despiértate.
Alguno me dijo que me extrañó el domingo pasado que no estuve aquí. No se arrepienta de haberme extrañado. Amén. Dios mira el corazón, la intención del corazón, no la intención de la boca. Porque con la boca proferimos tantas cosas. Por eso la Biblia dice: cuando te acerques al altar, acércate más para escuchar que para proferir palabras, porque pagarás al Señor tus juramentos. Y muchas crisis de las que algunos cristianos viven es por no cumplirle a Dios. Quedaron enlazados con los dichos de su boca. Y Dios sabe qué corazón está preparado para Él darle su milagro. Hablo de los hijos de Dios. Dios sabe si tu corazón va a hacer algo bueno con el milagro que Él te vaya a hacer o no. Y Él conocía el corazón de esta muchacha. Esta muchacha sabía que Dios era Dios de lo imposible. Versículo 34, por favor. Ella sabía que Dios era Dios de lo imposible. Y cuando el ángel le dice: concebirás y darás a luz un hijo, ella pregunta no por duda. Ella dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No es duda, es querer saber cómo ese Dios iba a obrar ese milagro. Por dos razones digo que no fue duda. Número uno, porque el ángel se toma la tarea de explicarle. Mire, hermano, perdóneme, usted debe tener otro pensamiento, otro concepto, pero a mí no me interesa cómo Dios lo va a hacer. Yo quiero que Él lo haga y ya. Porque es que a veces cuando queremos que Dios haga y nos ponemos a pensar cómo lo va a hacer, estamos limitando el poder de Dios y poniendo la mirada en los hombres. Pero ella le pregunta no por duda, sino por querer saber. Y el ángel le explica. Y dos, entiendo que no es por duda, por la reacción que ella toma en el momento en que el ángel le da la explicación. Ella le dice: hágase con la sierva del Señor como Él quiere. Obediencia, sometimiento y fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, este nacimiento virginal, y aquí viene algo importante, nos demuestra que para Dios hacer un milagro muchas veces no va a necesitar la intervención del ser humano. Porque les repito, ahí no participó José de nada. La naturaleza, la lógica humana dice que se necesita participación de hombre y mujer para una concepción. Y si es in vitro, si es de pronto, ayúdeme, ¿qué otra manera? Inseminación artificial. Igual se necesita un espermatozoide masculino y un óvulo femenino. Es por eso, hermano, que Dios no se equivoca, ni la Biblia, aunque la traten de obsoleta. Hombre con hombre, mujer con mujer. Sino, aunque reclamen sus derechos y aunque crean que son o nacieron en esa condición, y aunque el gobierno o los gobiernos aprueben los matrimonios entre ellos, el día que quieran tener hijos, si son un par de hombres, tienen que buscar una mujer. Y si son dos mujeres, tienen que necesitar un hombre. Porque Dios lo hace perfecto. Y esos milagros de concepción virginal, hasta ahí llegó, porque no hay más profecía. Así que con el respeto, ninguna lesbiana piense que va a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque la Biblia no habla más de eso. El primero y único fue ese profetizado por Isaías. Amén o no amén. Así que eso es lo que yo creo. Y eso es lo que dice la Biblia, porque ciertamente, Wilfred, el Mesías vendrá otra vez. Pero ya no va a nacer. Ya no va a estar en un pesebre. Ahora vendrá en las nubes en gloria. Ahora aparecerá en un caballo blanco con un cinto de oro que dice Rey de Reyes, y todo ojo le verá.
ahora descenderá como Dios, no como hombre. Así que este nacimiento virginal demuestra, hermano, que para tu milagro que estás esperando, sea de salud, financiero o de familia, Dios lo puede hacer sin la intervención de ningún hombre. Tu sanidad, Dios la puede hacer sin cirugías y sin tratamientos médicos. La salvación de tu familiar, que tú a veces le dices, Señor, mándale a alguien que le hable. Dios le habló directamente al apóstol Pablo sin intervención de nadie. Y para lo que tú necesites, cree que Dios todo lo puede hacer. Por eso este nacimiento virginal nos recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tiene que estar puesta nuestra mirada. Quítala del jefe. Quítala del cónyuge, quita la mirada de cualquier persona y pon la mirada en Jesús y verás que Él hará grandes cosas. Ahora, esto del nacimiento virginal es una doctrina fundamental para nosotros como cristianos. Y esto usted debe tenerlo claro. Usted sabe, permítame que le repita y le recuerde esto. Nosotros no nos dejamos llevar por dogmas, pensamientos del hombre acerca de Dios que no tienen fundamento en la Biblia. Esos son dogmas, ideas, pensamientos, creencias que el hombre tiene acerca de Dios, pero no tienen fundamento en la Biblia. Y usted antes de ser cristiano seguía muchas dogmas. Por eso usted se bautizó cuando era niño, o lo bautizaron. Usted no se bautizó, lo bautizaron. Por eso usted se confirmó. Por eso usted hacía las procesiones que no tiene fundamento en la Biblia y una cantidad de cosas que usted creía. Pero ahora que está en el Evangelio, te deja guiar por lo que la Biblia dice. Y eso se llama doctrina. Y recuerde que para que algo sea doctrina, debe tener por lo menos 2 textos bíblicos que lo fundamenten. Y allí usted entresaca y usted dice verdaderamente esto tiene que ser así. Y el nacimiento virginal, hermano, usted debe sabérselo, saber los textos bíblicos, porque eso le da valor a la vida cristiana. Vaya conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14, que fue donde se profetizó 600 años aproximadamente antes de que sucediera. Isaías 7, 14. Vive Cristo para siempre. Mire lo que dice Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen, ¿qué hará? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La señal es que una virgen iba a concebir. Primer texto bíblico. Ahora, si usted lo relaciona con Lucas, ya ahí tenemos 2 textos bíblicos. Y si va a Mateo, ahí está también. O sea que sí tenemos que creer fielmente, aunque la ciencia, la lógica nos diga que es imposible una concepción sin la intervención de una mujer. Tú y yo creemos que para Dios no hay nada imposible. Ahora, vamos a ahondar un poco en esta doctrina. El nacimiento virginal involucra lo inmaterial y lo material, es decir, lo espiritual y lo físico. Lo inmaterial o lo espiritual es el Espíritu de Dios que le iba a hacer sombra a María. Y lo material, el vientre de María. Ahí están involucradas las 2 naturalezas. María no podía fecundarse ella misma. Ayúdeme, yo no sé si son un insecto, un animal, un ave que puede fecundarse a sí mismo. Se me pasó haber investigado más, pero sí he oído que al parecer hay un animal, no sé si insecto o pez, que puede fecundarse a sí mismo. Pero en la vida humana, en la raza humana, esto es imposible. Y María no podía fecundarse ella misma. Necesitaba la intervención divina.
Ahora, María solamente fue el recipiente para que el Hijo de Dios fuera depositado allí. Ella solamente fue un instrumento, más nada. No nos rompamos la cabeza científicamente cómo fue. La Biblia nos enseña, que lo explicaba al comienzo, que Jesús fue colocado en el vientre directamente. Ahora, no podemos negar la existencia o la conexión física entre María y Jesús, entre lo espiritual y lo material. No podemos negar que María lo tuvo 9 meses, porque entonces negaríamos que Jesús tuvo forma humana. La Biblia nos enseña en Hebreos 2, 14 al 18 y Filipenses 5, vamos a leer esos dos textos, Filipenses 2, 5, perdón, Hebreos 2, 14, nos enseña que Jesús fue 100% hombre. Dice Hebreos 2, 14 al 18, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, es decir, a los judíos, por lo cual debía ser en todo ¿qué? Igual a cualquier ser humano. O sea que tuvo que formar o tomar toda la forma del ser humano para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gloria al Señor. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso duró 9 meses en el vientre, para tomar toda la forma de hombre. Pero aunque era 100% hombre, siguió siendo 100% Dios. Juan 1:14, texto muy hermoso. Evangelio San Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cuál es el verbo? El Hijo de Dios. Y veamos 1 Timoteo 3:16, por favor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio, esto es un misterio, hermano. Por eso le repito, usted no se ponga a romper la cabeza científicamente cómo fue. Esto es un misterio. Dice: Dios fue manifestado ¿en qué? Justificado ¿en qué? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Ahora, ¿por qué Jesús no nació normal como cualquier ser humano? ¿Por qué José no intervino? Porque creo que la mayoría o todos sabemos que en una fecundación normal entre un espermatozoide y un óvulo hay transmisión de cromosomas. Hay transmisión de la genética, la información genética de los padres, incluyendo el tipo de sangre. Es decir, que si hubiese habido participación de un óvulo y un espermatozoide, Cristo hubiese nacido bajo la naturaleza del pecado.
Y se necesitaba que un hombre santo naciera para que nos limpiara a nosotros de todo pecado. Por lo tanto, el Salvador no podía ser concebido en los parámetros naturales. Vamos a Romanos capítulo 5 que nos explica esto. Él no podía, hermano, porque por naturaleza todos nacemos bajo el pecado. Y por eso es que el rey David, cuando pecó, que mandó a matar a Urías y se quedó con la mujer de Urías y se arrepintió y escribe el salmo más lindo del arrepentimiento. Él dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos han malinterpretado ese versículo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, para crear una doctrina errónea de que él dijo eso porque él no era hijo de su papá Isaí, sino que la mamá había sido infiel con otro hombre. Que eso no lo dice la Biblia. Y se justifican su doctrina errónea diciendo que por eso cuando el profeta Samuel fue a ungir a un hijo de Isaí, no lo tuvieron en cuenta porque no era hijo de Isaí. Hermano, no. Lo que el rey David está revelando en el Salmo 51 es que tú y yo tenemos la tendencia a pecar porque nacimos bajo la naturaleza del pecado. ¿Cuántos aquí quieren agradar a Dios? Levánteme la mano. Las 24 horas del día. Aún durmiendo, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Levánteme la mano. Pero ahora no me levante la mano, sino que pregúntese a usted. ¿No le fallamos a Dios? Aún está durmiendo. ¿Cómo así, pastor? Algunos sueños que no son correctos. Y decimos: ay, Dios mío, perdóname, Padre. Y volvemos a caer. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una naturaleza pecadora que tenemos que pelear con ella constantemente. Por eso que usted y yo no debemos descuidar nuestra vida cristiana. Por eso es que hay que orar todos los días. Porque el día que te descuides, hermano, sale a flote el viejo hombre. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Gloria al Señor. Pues si por la transgresión de uno solo, llamado Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Versículo 19, por favor. Dice el versículo 19, nos está hablando de esa transmisión de lo que es la naturaleza pecadora. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como justos. Hermano, esa doctrina debemos tenerla clara. Por eso Cristo no tuvo la concepción normal de un óvulo con un espermatozoide. Fue colocado allí para que esa naturaleza no fuera participante, para que esa sangre que nos limpia de todo pecado fuera pura y fuera perfecta. Número 3, ¿por qué el Señor escogió a María? Por su sumisión a la voluntad de Dios. Volvamos a Lucas capítulo 1, versículo 38. Porque esta muchacha estaba dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Ella le dijo, cuando el ángel le reveló cómo sería, ella dijo: he aquí la sierva, léalo, he aquí la sierva de quién, hágase conmigo. ¿Y qué hizo el ángel? Qué diferente a cuando Dios le habló a Moisés. Tuvo que convencerlo bastante y al fin parece como si Dios se hubiese enojado con Moisés. Está bien, yo soy el que le doy la lengua al mudo. Ve y haz lo que yo tengo a tu hermano Aarón allá. Recuerde cuando llamó a Gedeón, que le tuvo que poner señales a Dios.
Cuando llamó a Jeremías, soy un niño, no sé ni hablar casi. Pero mire esta muchacha con una sola explicación. Ella le dijo, hágase con la sierva del Señor. Y usted sabe a lo que se exponía esa muchacha. Levánteme la mano las mamás que tienen niñas acá, señoritas, mujeres. O las han tenido, que ya no son señoritas, sino que ya son mujeres. Pero qué tal que cuando ella era señorita, le viniera a usted con el cuento. Y pensemos en los papás de María. ¿Qué diríamos? Le pregunto. Mira, dile a ese Espíritu Santo que venga acá a dar la cara. Y no solo eso, el oprobio de muerte a la que se exponía ella. Y por la ley los papás estaban obligados a exponerla públicamente. Hágase con la sierva del Señor como Él quiere. Varones que estamos aquí, ¿qué tal que la novia antes de casarnos y sin tener intimidad con ella nos viniera con el cuento de que está embarazada del Espíritu Santo? A vos, ¿qué tal que Trini viniera con ese cuento? Pensemos que el mismo José, dice la Biblia, que quiso dejarla secretamente. Él se iba huyendo. Ese chicharrón no me lo gano yo. A otro perro con ese hueso. Y Dios tuvo que mandarle el ángel a hablarle, mira, no tengas miedo de recibir a María, que el santo ser que hay en ella es hijo de Dios. Pero casi nada hablamos, Emma, de José. Todo el mundo católico honra a María y le hacen un altar a María. Pero yo creo que José era más santo todavía. Y seguramente José, la Biblia no registra esto, pero José seguramente adelantó los planes de matrimonio para que dijeran que el hijo era de él. Mire si este hombre no tenía un corazón preparado por Dios. Es que cuando Dios va a dar algo, Dios prepara todas las cosas. Amén. Porque si no, yo le estoy hablando de una suposición. La Biblia no dice que adelantó el matrimonio, pero yo creo que es lo que haríamos. Para tapar la falta, entre comillas, que no era falta. Porque si no, ¿a qué se estaba exponiendo María cuando dijo, hágase con la sierva del Señor? A una muerte segura. Si no, pregúntele a la mujer que echaron a los pies de Jesús cuando la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Esta muchacha se exponía al oprobio, a la vergüenza pública. Pero esa actitud demuestra, hermano, que su corazón estaba preparado para ser bendecido. Amado hermano, cuando Dios pone la mirada en alguno de nosotros, no importa los que se te opongan. Porque siempre Satanás va a tener gente que te va a tirar piedra, que te va a juzgar, que va a tener envidia, celo por lo que tú tienes. Pero tú avanza, sigue adelante, que Dios se va a encargar de defender tu honor, tu honra. Dios se va a encargar de las bendiciones que van a venir en favor tuyo. No temas, no te impacientes. Yo quiero ser el que haya gracia hoy delante de Dios. No sé usted, pero yo quiero eso. Yo quiero que Dios haga conmigo.